A Juan Iranzo, es el director del Instituto de Estudios Económicos. Don Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Encantados de recibirle en este Muchas plato. Gracias. Bueno, lo primero, en el frente político el Gobierno ha sufrido ayer dos derrotas parlamentarias. En primer lugar, se ha forzado al presidente Zapatero a comparecer en contra del criterio del Grupo Socialista en el Pleno de la Cámara la próxima semana. También el Senado ha rechazado el techo de gasto previsto por el vicepresidente Solbes. Pero por desgranar mínimamente los datos que se han conocido, especialmente ayer, que fue un día negro para la economía, el aumento del paro que prevé ahora el Gobierno, ese 11%, 300.000 parados más en el 2009, una primera valoración. ¿Se habían quedado cortas las previsiones? Y también yo entiendo que se queda corta esta previsión. Realmente estamos sufriendo un aterrizaje muy brusco de la economía española. Se ha producido una recesión muy profunda en el sector de la construcción que genera mucho empleo y que arrastra a otros muchos sectores. Por cada vivienda que dejamos de construir, se deja de emplear 1,5 personas directamente y 0,5. Por tanto, nosotros creemos que el ajuste va a ser más brusco, que la economía española no va a crecer más del 1,5% para el conjunto del año, que significará que a final de año estaremos destruyendo empleo y no solo aumentará el paro a niveles del 12-13% el año que viene, sino que incluso ya estaremos destruyendo empleo neto, que es quizá lo más grave del proceso. María. Señor Iranzo, ha hablado de la vivienda. ¿Cuánto va a bajar? Pues es verdad que, en primer lugar, no se están terminando todos los pisos que se habían iniciado, porque los promotores tienen problemas, en primer lugar, de refinanciación, y en segundo lugar, porque ha caído, como decían ustedes anteriormente, las ventas, por dos razones. Porque se espera que los precios caigan. Nosotros estimamos que entre un 10 y un 20% para que se ajuste el mercado. Y por otro lado, porque los propios compradores últimos tenemos graves problemas de financiación. Por cada 3 créditos que antes se subrogaban automáticamente del promotor al comprador último, en este momento se concede uno, automáticamente. Los otros dos no. De tal manera que yo creo que va a tardar el ajuste, pero además es que hay que tener en cuenta que no solo se ajusta vía precios, sino que si se destruye empleo, las expectativas para el sector de la vivienda son muy negativas. Porque uno compra una vivienda esperando la renta futura, depende de las condiciones, no la presente. Por tanto, en este momento estamos viviendo, sobre todo, una crisis de confianza muy importante. Como consecuencia de la crisis de la construcción, también se ha anunciado ayer esa reducción del superávit en un 80% en los primeros meses del año. El Gobierno lo achaca a 3 factores, que son crisis inmobiliaria, precio del crudo, del petróleo y, digamos, los factores exógenos de alguna forma, ¿no? De subida de tipos de interés y demás. Por ejemplo, la medida de los 400 euros, que ha sido muy polémica, muy discutida, viene un poco a perjudicar en esa línea de que nos comemos el superávit. Hombre, enormemente. Es cara, puesto que cuesta 6.000 millones de euros, es decir, el 0,6% del PIB, y el superávit previsto inicialmente era del 1,1%, con un crecimiento estimado del 3,2%. Por tanto, mucho más gasto. En segundo lugar, es injusta, porque no beneficia a los que de verdad lo necesitan, que son los que no declaran. Y en tercer lugar, porque es incluso contraproducente, porque genera expectativas negativas. Por tanto, nosotros lo criticamos enormemente. Y además, retrasó la aplicación de políticas de oferta, que tampoco están incluidas fundamentalmente en el paquete que anunció el otro día. El propio Solbes ha dicho ayer mismo también que es una medida inútil, ¿no? Cuando era una de las grandes promesas. Inútil, pero muy cara. Por tanto, nosotros prevemos, el Instituto de Estudios Económicos, que este año tendremos déficit, que acabaremos ya con el déficit, porque es verdad que la recaudación se está cayendo, sobre todo el IVA vinculado a la venta de viviendas nuevas, y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que el gasto en paro, etcétera, sigue aumentando. Por tanto, yo creo que la austeridad debe ser una austeridad de verdad seria y no la que se anunció hasta ahora. Y es verdad, señor Iranzo, que las hipotecas en Estados Unidos, el petróleo, los tipos de interés que marca el Banco Central son los únicos culpables de esta crisis, tal y como ha comentado en alguna ocasión el presidente Zapatero. Hombre, la economía española sufre 2 problemas fundamentales. Uno, de competitividad interna. Por tanto, solo tenemos que resolver nosotros con medidas fiscales adecuadas, con medidas laborales adecuadas, con investigación, con infraestructuras. Y otra, externa, que es verdad que son factores externos, pero no nos perjudican por igual a todos los países. La subida del precio del petróleo perjudica más a los países como España, que dependemos mucho más del petróleo y de los hidrocarburos en general, porque no tenemos energía nuclear apenas. A Francia le perjudica menos. En segundo lugar, la crisis crediticia perjudica fundamentalmente a España, porque es el país del mundo desarrollado con mayores necesidades de financiación externa. Nuestro ahorro no es suficiente para financiar nuestras inversiones y tenemos que atraer del exterior más de 100.000 millones de euros al año. De tal manera que, evidentemente, hay factores externos e internos. Pero los externos no afectan por igual a todos los países. Afectan más a España y España no está haciendo nada para mejorar esa vulnerabilidad.
Una última cuestión, señor Iranzo. ¿Ha sido más realista el gobernador del Banco de España en su comparecencia de ayer, alertando de que las medidas que se tienen que tomar son más efectivas, deben ser más realistas, por insistir en ese término, que las que ha planteado el presidente Zapatero, sobre todo en el tema de la subida de los precios, de la inflación? Hombre, sin lugar a duda. Como es lógico, a un gobernador le debe de obsesionar la inflación. Y en este sentido hay que moderar los salarios. Hay que frenar esa subida de los salarios mínimos interprofesionales porque generan un efecto arrastre, sin lugar a duda. Y las propias políticas que propone el gobernador en el discurso de hace unos días van en el camino correcto, pero no es precisamente el que ha tomado el presidente del gobierno. Gracias.